Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de En Trending, este programa universitario que aborda los temas coyunturales que son tendencia en las redes sociales. Yo soy Frida Islas y es un gusto para mí compartir pantalla el día de hoy con Alberto García para hablar sobre las elecciones. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Frida, estoy muy bien, con mucho gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia que ya se conecta a esta nueva emisión de En Trending. No cabe duda que en nuestro país el tema más relevante de los últimos días han sido, por supuesto, las elecciones intermedias. Fueron 15 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados a nivel federal y miles de puestos en los gobiernos locales, los que fueron sometidos al voto popular este pasado 6 de junio. Frida, ¿tú fuiste parte de los millones de mexicanos que fueron a votar el domingo? Desde luego que sí, Beto. El voto es un elemento fundamental para la democracia de nuestro país y justamente en esta jornada electoral fue clave para la nueva estructura política. Pero empecemos ya con este programa y ¿qué te parece, Beto, si arrancamos conociendo la definición de elecciones que Yadira nos preparó? Vamos. En el ámbito político, las elecciones son el conjunto de acciones mediante las cuales los miembros de una democracia eligen a través del voto a sus representantes, aquellos con los que tengan más afinidad en cuanto a propuestas e ideales. Para ello, los ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 años, deben votar con el fin de involucrarse en la cultura democrática y para ejercer una ciudadanía responsable, haciendo eficaz el Estado de Derecho. Votar nos permite ser parte de las decisiones que se toman para definir el rumbo del país. En México, el Instituto Nacional Electoral es el organismo encargado de regular este proceso. Cada 6 años, la ciudadanía elige a los actores políticos que representarán al Poder Ejecutivo, es decir, presidente de la Nación, gobernadores de Estado y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por otro lado, cada 3 años las elecciones intermedias se llevan a cabo para elegir diputados federales y otros cargos a nivel local como ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. Estas elecciones tuvieron lugar en nuestro país el pasado 6 de junio con un voto libre, secreto e informado. Durante la época de precampaña, campaña y durante el mismo día de las elecciones escuchamos mucho que este proceso intermedio era el más grande de la historia de México y lo fue, justamente por dos razones. El número de cargos en juego, pero además el tamaño del padrón electoral de nuestro país, que se colocó en 93.5 millones de personas elegibles para votar. Frida, miles de casillas se instalaron en los 32 estados de la República, pero obviamente uno de los elementos que más caracterizó este proceso 2021 fue los tiempos pandémicos que vivimos en estos momentos. Así es, Beto, bajo el contexto de la pandemia de COVID-19, los y las mexicanas acudieron a las urnas a votar bajo los protocolos sanitarios como el uso obligatorio de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y justamente Jesús hizo una cobertura sobre esta jornada electoral y recopiló algunos testimonios para conocer cómo se llevaron a cabo estas elecciones. Vamos a verlo. El día de hoy fuimos testigos de una jornada electoral histórica. Millones de mexicanas y mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera pacífica y ordenada, refrendando así la voluntad de contar con un país democrático, plural y con un pleno Estado de Derecho. La jornada electoral del pasado 6 de junio terminó. Ha sido escrita en la historia de México como la elección más grande que se ha realizado. En las urnas se eligieron más de 19,000 cargos. Se instalaron casillas en los 32 estados del país. En 15 de ellos se votó por la gubernatura y se renovó la representación de las 500 diputadas y diputados del Congreso Federal. Sin embargo, más allá de que hubo personas que salieron a declararse victoriosos de la contienda electoral, que repetían los compromisos para cuando haya que asumir los cargos, o quienes informan sobre la participación social, las elecciones de este 2021 y el sistema democrático del país tienen como actor principal a la ciudadanía, la cual acudió a emitir su voto aún en medio del contexto de pandemia que se vive. Fue muy ágil, hay menos, veo que hay menos personal, como era, lo veía muy engorroso antes. Ahorita veo menos personal, pero más eficiente porque venimos directo y ellos hacen directo lo suyo. Sobre todo las medidas de seguridad ante el sentido sanitario. Que hay más restricciones en cuanto a lo de la pandemia
Hay que entrar con cubrebocas, usar gel, hay más espacio entre la fila. No fue solo participación de las personas que ejercieron su derecho al voto, también hubo quienes estuvieron del otro lado, como funcionarios en las más de 162,000 casillas instaladas en el país y que lo vivieron de manera diferente. Mantener la sana distancia, ponerles gel, no debemos de tocar las credenciales y que traigan su cubrebocas y si no traen pues les proporcionamos uno. Estar desinfectando las casillas en cada X tiempo, utilizar las toallas desinfectantes y usar gel, además de la protección personal que es cubrebocas y mascarilla. Y la preparación previa se hizo patente en los diversos sectores que participaron en la elección, tanto de quienes se informaron para ir a votar, como los más de 19,000 observadores acreditados por el INE y las personas que atendieron en los puntos de votación. Tenemos todo el derecho del mundo de venir y cumplir con nuestra obligación, porque es una obligación también, para que así nuestros derechos puedan fluir. Pues prácticamente en la televisión se vio mucho, en las redes sociales, más que nada en la parte de Facebook. No noté gran diferencia que años pasados. Bueno, debido a la pandemia, no hubo mucha oportunidad de tener así encuentros, por así decirlo, para podernos capacitar bien. Hubo hace como un mes más o menos, nos citaron en un lugar para hacer una pequeña simulación de lo que eran las elecciones. Además de la cuestión sanitaria, otra de las preocupaciones que enmarcó la jornada electoral fue la violencia y las posibles agresiones. Desafortunadamente se presentaron hechos violentos, sin embargo, fueron casos aislados. Con el transcurso de los días, semanas e incluso meses, surgirá más información de las personas electas y llegará el momento para que asuman el poder, pero la participación de la ciudadanía no termina con el día de la elección. Ahora, habrá que exigir transparencia en los procedimientos y pedir a los funcionarios que lleguen que cumplan con las promesas por las cuales fueron elegidos. Datos del indicador de violencia política en México revelaron que 36 candidatos de distintos partidos fueron asesinados en las épocas de campaña y precampaña. Este mismo indicador señaló que el 90% de estas víctimas pertenecían a la oposición en los municipios en los que se estaban postulando. Frida, este fue un elemento, la violencia, que generó mucha tensión rumbo a las elecciones del pasado domingo. Definitivamente, Beto, la violencia ha sido algo que marcó a esta jornada electoral, que de hecho ha sido considerada como la más violenta de toda la historia de nuestro país. Desde las agresiones y sobre todo los asesinatos a los candidatos han tenido un fuerte impacto y pues definitivamente cambian muchísimo el panorama de cómo se viven estos procesos electorales. Pero ¿qué te parece, Beto, si para conocer la violencia electoral checamos la nota que Paulina nos preparó? En el contexto de las elecciones más grandes en la historia de México, el índice de violencia que se ha vivido desde las campañas políticas es de alta magnitud, registrándose más de 782 agresiones contra políticos y candidatos, más de 89 homicidios, entre ellos 14 corresponden a mujeres, alrededor de 86 atentados y 53 ataques, incluidos los secuestros, siendo Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Michoacán los estados con más violencia política. La mayoría de esas violencias que se han registrado son amenazas dirigidas a las personas participantes en los procesos electorales, en donde se les ordena retirarse, suspender sus campañas y se les amenaza su seguridad de ellos mismos, de sus familiares, de sus colaboradores. La consultora especializada ETELECT arrojó un análisis detallado de la violencia electoral que se ha vivido hasta el momento en nuestro país, registrando que no ha habido orientación para un solo partido, el 44% hacia el PAN, PRI y PRD, y el 28% a integrantes de Morena, Partido Verde Ecologista de México y PT. Entre las personas que son víctimas de esa violencia, globalmente 75%, y si analizamos los casos de asesinatos, el 90% son de personas opositoras a los gobiernos estatales.
ese también es indicador de que la violencia, triste y lamentablemente, es un recurso que se emplea en la lucha por el poder político. Este es el segundo proceso más violento en la historia moderna, el más violento es el de 2000, después de 2021 tenemos 2018, que sería el tercer lugar, digamos, en este terrible ranking que podemos realizar. Probablemente tiene que ver, por un lado, con la magnitud de este proceso. Estas cifras de violencia que se han registrado desde antes de las votaciones del 6 de junio se mueven de forma constante, ya que desafortunadamente van en aumento y podrían crecer incluso antes de que los candidatos tomen sus respectivos cargos. Siempre hay violencia en las elecciones. Sí, en alguna medida es el caso de México, lamentablemente, pero eso no es normal y eso no puede ser visto como algo normal. Creo que esa normalización también refleja poca disposición o poco compromiso de las autoridades de los diferentes niveles en estar investigando estos casos, en estar dándole seguimiento. Cifras de este análisis también revelan que la violencia ha estado presente en México desde antes de las campañas electorales, con asesinatos a periodistas, políticos y activistas y agresiones por parte del crimen organizado en otros estados como Baja California, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, Colima y Guanajuato. Todos debemos tener la posibilidad, la oportunidad de ejercer nuestro derecho, nuestra participación política, sin riesgo alguno. Y cuando los riesgos son tan altos, nos tenemos que estar preguntando de manera muy seria, muy profunda, qué está pasando y hablar, la verdad, de una crisis de seguridad en este sentido. Regresamos de la pausa y seguimos aquí en una emisión más de En Trending, hablando de las elecciones del pasado 6 de junio en nuestro país. Es importante recordar que existen diversos organismos autónomos que ayudan al correcto funcionamiento de la sociedad en distintos niveles. Para la democracia y los procesos electorales, fue hace más de ya 30 años que se creó el Instituto Federal Electoral, hoy conocido como Nacional Electoral o INE, en miras de pujar por un organismo que actúe como un árbitro de las elecciones entre los partidos políticos contendientes y los votantes. Frida, ¿qué te parece si vamos con Nadia, quien nos preparó una nota sobre todo lo que hay que saber del INE en su corta historia en nuestro país? Vamos a verla. La noche del 6 de julio de 1988, luego de la jornada electoral llevada a cabo para elegir presidente de la República, los medios de comunicación dieron cuenta de fallas e inconsistencias en el conteo de votos, evento que fue calificado como la caída del sistema. Este hecho generó inconformidad y dudas respecto a la credibilidad de aquellas elecciones. Creo que para fortuna de todos, tanto las oposiciones como el gobierno decidieron y entendieron que México no podía ir a otras elecciones con un marco normativo e institucional como el que se había desplomado en el 88. El acuerdo entre actores e instituciones políticas dio paso a la creación de un órgano autónomo capaz de organizar los procesos electorales. Así surgió en 1990 el Instituto Federal Electoral, con la misión de crear un registro federal de electores, y en 1992 se expide la primera credencial para votar con fotografía. En el 2014, con el objetivo de homologar los estándares para la organización de los comicios en todo el país, el IFE se convierte en Instituto Nacional Electoral. La dirección del registro federal, pero que pertenece al INE, es la encargada de elaborar el padrón, las listas nominales de electores, de entregar las credenciales con fotografía, que hoy se han convertido prácticamente en la cédula de identidad ciudadana. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de organizar el proceso electoral. Por ejemplo, es el que se encarga de la confección de las urnas, de las actas, de las boletas, de distribuirlos a lo largo y ancho del país. Es la institución que se encarga de capacitar a los funcionarios de casilla. A través del INE se ha logrado la alternancia en el Poder Ejecutivo y la coexistencia del presidente de la República con gobernadores de distintos partidos, además de establecer congresos plurales. El expediente electoral es el único que permite que la diversidad política que existe en una determinada sociedad
pues pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, ordenada. Y yo espero que México siga contando con elecciones equitativas, libres, pues por los muchos años que están por delante. Y para eso es necesario una institución como el INE. $93 millones de mexicanos fueron convocados para votar en las urnas este 6 de junio. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, se registró una participación del 52%. La participación ciudadana es un elemento fundamental en la vida democrática de nuestro país. Para hablar sobre este tema, nos acompañan el día de hoy los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la maestra Erika Estrada y el maestro Ernesto Ramos. ¿Qué tal, consejeros? Bienvenidos a En Trending. ¿Qué tal, Frida? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Alberto. También un placer estar con ustedes para hablar, como bien dices, de democracia de nuestra ciudad. Saludo también al consejero Ramos. ¿Cómo estás, consejero? Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí en su programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, bienvenidos una vez más, consejeros. Y bueno, para empezar, justamente directo al tema de la participación ciudadana, recordar rápidamente que antes de 2018, los procesos electorales en nuestro país estaban usualmente marcados por el abstencionismo ciudadano, pero ya sabemos que tanto en ese año como en este 2021, ya Frida mencionaba el porcentaje de participación ciudadana. ¿A qué se debe este cambio en las últimas elecciones que ha elevado la participación ciudadana en nuestro país? Si quiere, comienzo con usted, consejera. Gracias, muchísimas gracias, Alberto. Creo que son varios fenómenos que se han visto recientemente. En 2018, como ustedes recordarán, teníamos además una elección concurrente. ¿Esto qué quiere decir? Que al mismo tiempo estábamos renomando la jefatura de gobierno y la presidencial, y ahí tuvimos una participación en Ciudad de México de cerca del 70%, una participación alta. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos últimos años para que así sea? Se ha trabajado muchísimo, creo, desde distintos ámbitos de la ciudadanía, en este caso desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para empezar a ver los procesos democráticos no como una situación que se da una vez que llegan a los 18 años. Ustedes son muy jóvenes, pero se ha trabajado muchísimo en este tema de ciudadanía y empoderamiento desde, digámoslo así, desde que son muy pequeñitos y pequeñitas y tenemos la posibilidad cada vez más de fomentar este tipo de participación. Aquí el consejero Ramos les podrá explicar muchísimo mejor que yo cómo la Ciudad de México es un gran reflector por lo que hace a la participación ciudadana. Nuestra Constitución tiene cerca de 20 mecanismos de participación, directos, indirectos y de rendición de cuentas, y la idea que se ha tenido desde el instituto es cada vez más el involucramiento de las y los jóvenes y también de los niños, porque la concientización respecto del empoderamiento de los derechos se tiene que dar desde que somos muy pequeños y pequeñas, y ahí empezar a trabajar todo eso, y eso se reflejó, creo, en este proceso electoral con un 52% en un contexto de pandemia. Por referente a esto, por favor, consejero Ramos, ¿cuál sería su perspectiva respecto a la participación ciudadana justo aquí en la Ciudad de México? Déjenme darle cierto contexto para que entendamos la importancia de este número, porque si lo vemos así, como un número aislado, 52%, parecía que no es mucho, dicen, bueno, es la mitad de las personas que pueden votar y eso, pues, pareciera que podría ser cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad, en las elecciones, lo que debemos hacer es comparar con elecciones similares. Entonces, esta fue una elección intermedia donde se eligieron alcaldes, alcaldías y diputaciones. Y de elecciones similares tuvimos en 2003, elección intermedia, donde la participación fue de 41%. Luego en 2009, donde la participación fue de 41.5%. Y las recientes en 2015, donde la participación llegó a 44 y algo por ciento. Es decir, si comparamos hace 6 años con una elección similar, en esta elección subimos 8 puntos porcentuales la participación, algo que no había sucedido nunca. De hecho, esta participación se asemeja es solamente 6 puntos más abajo que la que se tuvo en la elección presidencial de 2006 en la Ciudad de México, con todo lo que implicó esa elección, que había cierta polarización y estuvo en las campañas en todos los medios, se tuvieron resultados cerrados. Aún así, estamos solamente 6 puntos porcentuales abajo, es decir, la gente, 4 millones de personas, habitantes de la Ciudad de México, se volcaron a las calles el 6 de junio para expresar su voluntad
y yo creo que ese es un gran ejercicio democrático, pero también es una muestra del interés de la ciudadanía en nuestra ciudad, que es altamente politizada y que busca participar para fortalecer la democracia. Yo creo que ese es el mensaje con el que a mí me gustaría quedarme. Permíteme aquí, Beto, por favor, hacerles esta pregunta, porque referente a lo que nos comenta el maestro Ramos de un nuevo panorama en cuanto a la participación ciudadana, algo que pasó aquí en la Ciudad de México con los resultados preliminares de las elecciones fue que el mapeo de cómo quedarán asignadas las alcaldías según los partidos políticos que las gobernarán quedó dividido en 2 bloques, digamos, y esto causó un fuerte revuelo y bastante memes y cosas que se comentaron en redes sociales. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se percibe desde el Instituto Electoral? Y si esto tiene relación entre más o menor participación ciudadana. Si quieren lo contesto, pero desde mi perspectiva, no desde la perspectiva del instituto, porque no tiene adelante. Como tal una perspectiva. Desde mi perspectiva, para mí, el que se divida en 2 bloques de colores, digamos, como se ha visto en redes sociales y que se ha hecho incluso memes, como tú mencionas sobre eso, para mí eso es irrelevante. Para mí lo verdaderamente relevante es ver cómo los colores van cambiando en las alcaldías. ¿Qué es lo que refleja eso a través del tiempo, a través de las distintas elecciones? ¿Qué es lo que refleja eso? Que tenemos una ciudadanía altamente plural, compleja, exigente además, que se fija en los elementos de las campañas respectivas. No es un voto fijo, no es un voto duro a ninguna fuerza política, es un voto analizado en el cual puede ir modificando su preferencia a través de los años dependiendo del contexto al que se enfrente. Eso es lo que deberíamos analizar, bueno, lo que a mí me gusta analizar a través del tiempo para ilustrar esta nivel alto de politización de la ciudadanía en la Ciudad de México. Consejera, adelante, Frida, adelante. Solo quería saber, ¿comparte esta percepción, consejera Estrada, o no? Muchísimas gracias, Frida. Sí la comparto y añadiría otras cosas de lo que está señalando el consejero Ramos. Estamos además en una elección en donde en Ciudad de México fuimos por primera vez a la reelección consecutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que estaban sentadas en este momento ejerciendo el cargo tenían esa posibilidad de ser evaluadas por la ciudadanía. Creo que esto también fue un factor para que la gente pudiera salir a las calles con toda la confianza, que nuestra ciudadanía tuviera este ingrediente que ya hablaba el consejero Ramos de crítica, este ingrediente de rendición de cuentas, en donde todas y todos tuviéramos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Sí me está gustando el gobierno que tengo, no me está gustando, creo que puedo modificarlo, y más allá de pintar el mapa de colores, ya lo decía bien el consejero Ramos, está hablando de esta pluralidad que tenemos ahora en una sociedad, en nuestra capital, con redes sociales, cosa que ustedes conocían, nosotros no, cuando éramos muy jovencitos como ustedes, pero que está lleno de información y que ahora permite que con un solo clic desde tu teléfono celular te empieces a retroalimentar de todo lo que está allá afuera. Y eso hace y genera la posibilidad de que tengamos cada vez ciudadanía más empoderada. Y además, esta cuestión de que se ha demostrado ya que no todo se pierde y no todo se gana en democracia. Tenemos ya desde el año 2000 un gran contexto de alternancia de las fuerzas políticas, en donde también eso está siendo determinante, ¿no? Para que puedan redefinir y rediseñar sus estrategias hacia el electorado. Consejera, me quedo con usted porque quiero preguntarle, ¿qué tanto ha sido un factor históricamente la desconfianza en las instituciones para el volumen de la participación ciudadana? Y si el hecho de que estamos viendo crecer la participación activa aquí en la Ciudad de México significaría que, bueno, la gente ya no desconfía tanto de las instituciones del gobierno. Creo que, Alberto, tu pregunta es muy interesante respecto a esta correlación de la participación ciudadana con el apoyo que tienen a las instituciones. Yo definiría más que las instituciones cada vez dan pasos más hacia adelante para que esa confianza ciudadana se refleje en un ejercicio también crítico del trabajo que estamos haciendo como institución, pero al mismo tiempo de acompañamiento de todas las etapas del proceso electoral. Hemos llegado a un punto en donde ustedes como ciudadanas y ciudadanas pueden entrar a todas las sesiones que son públicas de las autoridades electorales,
conocer todos los documentos, darle seguimiento al registro de candidaturas, le pueden dar seguimiento incluso a cómo se están fiscalizando las campañas en nuestra ciudad, y eso ha contribuido a que la ciudadanía cada vez más tenga la posibilidad de hacer un propio juicio de valor y evaluar este ejercicio institucional. Si ustedes tuvieron la posibilidad de seguir la sesión del Consejo General y en sí la página del instituto, pudieron darse cuenta que por primera vez se estaban viendo en vivo las 33 sesiones de nuestros consejos distritales. Los consejos distritales no son otra cosa que nuestro mapeo de demarcación territorial en Ciudad de México. Ellos estaban recibiendo los paquetes electorales y ahí, en presencia de los partidos políticos, en presencia de consejeros electorales ciudadanos nombrados en cada uno de esos 33 distritos, se estaban dando cuenta de cómo estaba llegando la documentación, la votación, se estaba haciendo la sumatoria total, y todas y todos ustedes desde casa podían seguir ese ejercicio. Entonces creo que cada vez más la confianza ciudadana ha venido creciendo, ha aumentado, pero también en este ejercicio de corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía, de compartir, de ser transparentes y que ustedes cuenten con toda la información para que puedan hacer un juicio de valor. De acuerdo, maestra. Bueno, quiero irme un poco con el consejero porque me interesa justo los mecanismos que se están realizando dentro del instituto para fomentar la participación ciudadana. Por ejemplo, usted como tal dentro del Comité de Participación Ciudadana que desarrollan la agenda y presentaron tal cual la Agenda 2021. Sí, a ver, entendemos la participación ciudadana en dos sentidos en la Ciudad de México. Una, la que vivimos en el domingo 6 de junio, donde la gente salió a votar para elegir a los cargos constitucionales, en este caso alcaldías y diputaciones. Pero también la entendemos como mecanismos de participación de democracia directa, democracia participativa. En este caso nosotros, por ejemplo, tenemos que celebrar elecciones próximamente para elegir a representantes de las COPACOS, que son las comisiones de participación comunitaria en cada una de las unidades territoriales. Lo haremos en 2022, pero también tendremos unas elecciones extraordinarias este año, y también para definir algunos presupuestos participativos. ¿Qué es esto? Una parte, un porcentaje del presupuesto de cada alcaldía se determina a partir de votos de las vecinas y vecinos de cada unidad territorial, que puede ser una colonia, por ejemplo, para ver en qué se va a gastar determinado ese presupuesto en proyectos específicos. Después también vamos a realizar asambleas ciudadanas, que es otro mecanismo de participación ciudadana en la cual las vecinas, los vecinos, incluso menores de edad, pueden participar y tomar parte de la discusión a través de sus medios, de su manera de expresarse. Es una asamblea incluyente completamente, en la cual lo que se busca es determinar, por ejemplo, en caso de empates, qué proyecto de presupuesto participativo se realizará o quiénes serán las personas que integren los comités para ejecutarlo y vigilar la correcta ejecución. Es decir, consejero, discúlpeme que sí, lo interrumpe, pero tenemos que despedir la señal de televisión. Nosotros vamos a cerrar esta plática para toda la gente que nos sigue a través de TV UNAM, pero Frida, recuérdale al auditorio dónde pueden seguir viendo esta entrevista, por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Así es, nosotros nos despedimos de la señal televisiva, pero los invitamos a que continúen con esta entrevista por nuestro canal de YouTube de TV UNAM. Consejero Ramos, por favor, si nos podría explicar justo lo que teníamos en la conversación pasada, este mecanismo que era la Agenda 2021 y cuáles son los factores que incluye como tal para motivar a la ciudadanía a que se integre a los procesos democráticos del país. A ver, además de lo que mencionaba también antes sobre el presupuesto participativo y las COPACO, hablaba de las asambleas ciudadanas en las cuales pueden también participar menores de edad de estas comunidades o unidades territoriales para tomar decisiones sobre en qué se va a ejercer el presupuesto participativo, por ejemplo, en caso de empate, o para elegir a las personas que van a van a ejecutar esos proyectos y van a darle seguimiento. Dentro de esta lógica también entra la parte de la educación ciudadana, la cultura cívica, la cual no solamente es un conjunto de buenos deseos o algunos
maneras de practicar la democracia y de convivir con los vecinos y vecinas, sino también que se ejerce a través de estos mecanismos de manera cotidiana. ¿Para qué? Para que las personas puedan, a través del diálogo, a través de la agregación de intereses y de identificación de problemas comunes, tomar acciones para resolver sus problemas, sin esperar a que llegue algún gobierno o alguna institución pública a resolverlos. Ellos toman los problemas en sus manos, los discuten y realizan alguna acción directamente. Consejera Erika, justamente, ¿no? Sobre esta misma tónica, y decirle a la gente, y después también si puede complementar el consejero Ramos, decirles cómo es que la gente activamente pueden seguir en esta línea de la participación activa democrática una vez pasado el voto. Obviamente todos sabemos que el voto es un derecho y una obligación a la democracia, pero después de esta etapa, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para seguir siendo parte de los procesos democráticos de nuestra política? Claro, mira, muy importante. Estamos acostumbrados a estos ciclos electorales, ¿no? En donde cada 3 años nos convocan a las urnas y parece que todo se acaba una vez que depositamos nuestro voto para alguna elección, pero en realidad no existe ese vacío, digamos, cada 3 años en la toma de decisiones. Hay muchas formas en las que la ciudadanía puede seguirse involucrando y sobre todo darse cuenta de que su voz se puede materializar en acciones muy concretas. Ponía el consejero Ramos los ejemplos de los mecanismos de participación ciudadana, que significan también esta posibilidad de que vean materializadas sus propuestas. ¿Y a qué me refiero? Cuando participan en mecanismos de este tipo de democracia directa, no solamente lo hacen desde la parte activa, proponiéndole a alguna alcaldía o un proyecto, sino al momento de materializarlo en el presupuesto. Es la forma más sencilla en la que ustedes podrían estar participando y viendo cómo en su colonia se crea a través del presupuesto participativo algo que de necesidad inmediata ustedes tenían. Hay mucha gente que escribe proyectos, quisiéramos mucho más participación. La verdad es que son mecanismos que nos parece que están ahí, pero todavía falta que la ciudadanía se empodere, en donde podrías tú estar diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que en mi colonia exista un espacio de recreación para que podamos las y los jóvenes ir, y les voy a decir algo, probablemente a patinar o tocar música, ¿no? Somos jóvenes que queremos hacer ejercicio, tenemos que recuperar un bajo puente, probablemente que estamos viendo que en este momento solamente sirve para actividades delictivas, y lo que queremos ahí es una pista de patinaje. En el momento en que ustedes como jóvenes, ciudadanía, se involucran y se dan cuenta que eso se puede, me parece que en estos 3 años que vienen, de cara a la próxima elección, tienen que ser el ejercicio cotidiano de todas y todos nosotros, además de la exigencia de la rendición de cuentas. Una vez que ustedes ya decidieron a su alcalde, su alcaldesa, hay que darle seguimiento a las propuestas que están llevando a las alcaldías, ver de qué manera se ejecutan los presupuestos que están asignando y con eso hacer una evaluación para lo que viene dentro de los próximos 3 años. Y esta evaluación tiene que ser cada día más activa, ¿no? Activa y enriquecida desde el punto de vista de la ciudadanía y de las necesidades que tienen y que tienen que ser respondidas por nuestras autoridades. El Congreso local sigue la misma suerte. Se puede dar seguimiento a las propuestas legislativas que hacen, se puede ser crítico desde los espacios que ahora tenemos, como son las redes sociales o este tipo de programas, para que exista esa exigencia ciudadana. Y aquí también viene que se puede ser crítico al trabajo de la autoridad electoral. Como les comentaba, la documentación es pública, las solicitudes de información ahí están también vía transparencia y se vale y me parece que es lo justo y lo que democráticamente estamos esperando todos, ¿no? Si bien estamos contentos por ese 52% de participación ciudadana, ya lo decía el consejero Ramos, hay un 48% que está allá afuera que queremos que también salga a las urnas y se manifieste para que la recomposición y la pluralidad no se vea como estamos viendo en los memes, ¿no? No somos ni todos ni todos este. Me parece que eso dibuja muy mal lo que es nuestra Ciudad de México, por el contrario, ¿no? Hemos demostrado que somos una ciudadanía activa, crítica y creo que este 6 de junio es muy responsable. Así es. Referente a esto, por favor, si nos puede compartir su reflexión, maestro Ramos, para ir cerrando ya con esta charla, justamente sobre la importancia de la participación ciudadana, que va mucho más allá del voto, va mucho más allá de que uno diga soy tal partido y nada más
acuda a urnas, una fecha, pero después de ahí nada, no hay seguimiento, no hay como tal una involucración ahí para que digas, soy parte de la democracia, soy parte de mi país y entonces ya pueda yo exigir también. Sí, justamente lo utilizaste, yo creo que la palabra correcta, exigir. Y eso es lo que sigue, exigirle cuentas a nuestros gobernantes, a las personas que están en los puestos públicos, manejando el presupuesto público para darnos servicios. Si no nos gustan los servicios, si no nos gustan los que hacen, si no nos gustan las políticas que ejecutan, hay que manifestarlo, hay que agregarse, juntarse con los vecinos, manifestarlo y exigir un mejor uso de los recursos públicos para que las vecinas, los vecinos estén satisfechos, puedan caminar sin encontrarse con baches, puedan tener luminarias y puedan tener seguridad. De eso se trata también el proceso cívico y democrático, de exigir cuentas. No solamente es ir a votar cada 3 años, por supuesto que es muy importante, es lo más palpable, lo más visible y lo más difundido, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas están en esos cargos de elección popular de manera temporal. Eso es fundamental. Están ahí un momento, un periodo y después tienen que o someterse otra vez a la voluntad popular para ver si se mantienen o se elige otra persona diferente. Pero el ejercicio de exigencia tiene que realizarse durante todo este periodo de manera continua, durante 3 años, y después, como decía la consejera, incluso poder premiar o castigar con el voto el día de la elección. Perfecto, pues con esto cerramos este tema de la participación ciudadana. Definitivamente nos explican cómo es el fenómeno, en lo que consiste, cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos, qué podemos hacer más allá de votar. Y pues sin más, les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido todo este conocimiento, toda esta reflexión respecto a nuestro tema de la participación ciudadana. Gracias a ustedes, Alberto, Frida, consejero Ramos, un placer. Gracias, Alberto, Frida, consejera Estrada, encantado de estar con ustedes platicando. Hasta luego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Frida, nosotros llegamos al final de este programa, una versión extendida a los que nos siguen todavía a través de la señal de YouTube en el canal de TV UNAM, y ojalá todo este programa haya sido mucho más informativo sobre el post de las elecciones y específicamente con esta entrevista, el qué se debe hacer y cuáles son las acciones que una ciudadanía responsable tiene que tomar para seguir participando en los procesos democráticos. Frida, es un gusto estar una vez más junto contigo en Trending. Igualmente, Alberto, nosotros los esperamos aquí la próxima semana con mucha más información sobre un tema que sea tendencia aquí en Trending.